Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Nuestra historia no está escrita en piedra. Tienes el poder de comprenderla, de reescribirla y de vivirla con plena conciencia. Buenas dantescos. Bienvenidos a este episodio especial donde vamos a explorar un tema del que ya hemos hablado antes, el proyecto sentido. Pero hoy lo vamos a hacer a través de una particular historia de vida. Buenas, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Hoy tenemos un tema del que ya hemos hablado, obviamente, pero desde una perspectiva diferente, porque nosotros hablamos del proyecto sentido como uno de los programantes del inconsciente. Sabemos que hay 3, repasemos, porque el público se renueva y porque es importante tener los conceptos claros para conocernos. El inconsciente está regido por 3, llamémosle titiriteros. El proyecto sentido es uno de ellos, pero también tenemos el transgeneracional y también tenemos la historia que sucede desde los 3 años hasta el día de hoy. Hoy vamos a volver sobre el proyecto sentido, pero vamos a hablar desde su, quién se da cuenta de estos elementos que influyen en nuestra psique. Y él es Mark Frechet. ¿Pero por qué vamos a hablar de Mark Frechet? Vamos a hablar de Mark Frechet porque su historia realmente es increíble. Así que nos vamos a sumergir en su vida. Este hombre, su nacimiento y sus experiencias influyen de manera revolucionaria, digamos, sobre cómo estas circunstancias de nuestra llegada al mundo definen nuestro destino. Él realmente se da cuenta por su propia historia. Mark nació en 1944. En ese momento Francia estaba ocupada por los nazis. Su llegada al mundo, podría uno pensar que fue la llegada al mundo como la de cualquier niño, pero no fue para nada casual. Su madre, en un acto de desesperación para evitar ser encarcelada, decide embarazarse, con la esperanza de que su estado la protegiera de ser arrestada. Por lo tanto, no es un hijo deseado como tal, como quien quiere traer un hijo al mundo y formar una familia. No. Acá hay una intención clara. Necesito a este niño para liberarme de la cárcel. Punto. No había ninguna conexión emocional, de vida, de proyecto de vida para la existencia de Mark Frechet. Simplemente él llega para cubrir una necesidad clarísima y una necesidad desesperada, ¿no? Porque obviamente, ¿quién quiere ir a la cárcel? Entonces acá hay que imaginarse la carga emocional de este niño antes de nacer. Un hijo que es concebido para salvar a su madre. Esto no es solamente un detalle en su historia, realmente es la raíz de lo que más tarde él desarrolla como su teoría del proyecto sentido. Pero bueno, en verdad la historia no termina ahí. Pese a sus esfuerzos, obviamente su madre fue arrestada y pasó tiempo en prisión, dejando a Mark en un ambiente cargado de ansiedad y de miedo. Quiero que se imaginen, porque él no solo vive el embarazo en la cárcel, sino que además él también lo vive en esos primeros meses de nacido, que de hecho eran el resto de las presidiarias de esa época que lo cuidan, porque la mamá no estaba interesada en él. Entonces, estas experiencias tempranas tienen un impacto profundo en este niño, marcando el inicio de su exploración sobre cómo nuestras vidas están condicionadas por los sentimientos y circunstancias de nuestros padres en el momento de nuestra concepción y de nuestro nacimiento. Frechet observó algo intrigante. Personas cargaban con un proyecto desde el vientre materno, una misión implícita que intentaba cumplir a menudo sin ser conscientes de ello. Y acá la duda que me queda, Ale, es, ¿esto es lo que decían las abuelas cuando hablan de destino?
¿Qué diferencia hay? Qué interesante. Y sí, un poco tiene que ver, sin duda, ¿no? Yo en el otro capítulo que hablé de Proyecto Sentido, cuando hablé de mi propia historia, les conté que yo tenía muchos accidentes y que cuando empiezo a analizar mi propio Proyecto Sentido, me di cuenta que el accidente era yo, porque mi mamá quedó embarazada con 16 años. Entonces, podríamos decir que durante mucho tiempo mi vida estuvo marcada por accidentes, de todo tipo, color y reglamento, ¿no? Y fueron parte de mi destino hasta que no necesité más esa información y pude entender que eso era parte de mi proyecto, que era parte de mis asuntos sin resolver. Porque había un montón de estrés y un montón de miedo asociado a lo que serían mis condimentos. La materia con la que me formo. Uno no solo se forma de huesos y células y qué sé yo. Hay toda una constitución psíquica que tienen que ver con cómo somos y a qué venimos. Y eso es sumamente importante poder verlo, porque sin duda que va a marcar nuestro destino. Una persona que viene a salvar a alguien seguramente tenga la necesidad de seguir salvando, porque es como que si te dijeran, fuiste creado para esto. Por lo tanto, es lo que tenés que hacer. Por eso muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones repetitivas y repetitivas que decimos, bueno, ¿y por qué siempre me pasa esto a mí? Entonces a veces tenemos que cambiar la pregunta, es ¿por qué no habría de pasarme esto? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que necesito entender? Entonces, esas circunstancias que tienen que ver con mi nacimiento, porque además todos los que estamos acá tenemos un proyecto sentido, un proyecto que no es nuestro y un sentido, un sentir que tampoco es nuestro. Por eso se llama proyecto sentido, porque hay dos partes ahí que tenemos que ver. La razón por la que estamos y el sentir con el que estamos. Por lo tanto, podemos decir que el proyecto sentido no es algo que se elige, sino que se hereda. Nosotros estamos heredando un montón de información que hacen que estemos parados en la realidad de esta manera. No sé si se escuchan los truenos, está La lloviendo. naturaleza está hablando. Bueno, viste, la naturaleza le da la razón a Marc Prechet en sus descubrimientos y yo la verdad que a lo largo de más de 10 años de experiencia trabajando con personas y viendo sus proyectos sentidos, puedo decir que es algo que he podido constatar, pero que verdaderamente hace la diferencia cuando cada ser humano constata por sí mismo las razones por las cuales está aquí. Porque después que uno sabe, deja de estar en piloto automático y realmente puede elegir qué hacer con su vida. Realmente puede elegir cambiar de perspectiva, porque en verdad, como lo he visto a lo largo de todo este tiempo, el proyecto sentido nos posiciona frente a la realidad y nos da una mirada específica de la realidad. Y eso es importantísimo poder verlo. No es lo mismo ser el primer hijo que ser el hijo 5. No es lo mismo nacer por parto que nacer por cesárea. No es lo mismo ser un hijo deseado que un hijo no deseado. No porque mis papás no me quieran, porque yo obviamente no fui una hija deseada, un accidente, ¿quién quiere un accidente? Pero poder ver cómo se construye uno con respecto al reconocimiento, por ejemplo, cuando pasa eso, hace la diferencia. Y a veces estamos años y años enredados en esa historia, por no decir la vida entera, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, esa no elección del proyecto sentido es algo que nos viene dado, así como nos viene dado una altura, un color de ojos, la forma de nuestra cara, de nuestro cuerpo, eso es algo que nos viene dado. Bueno, la psique con la que venimos a esta realidad, nuestro proyecto sentido también. Creo que algo mencionamos, no es que estoy destinado a... No estoy resignado a que siempre me pase lo mismo.
Es algo que, bueno, vos dejaste de tener accidentes. Claro, claro, pero para eso tengo que poder verlo. Por eso te decía, les decía y les contaba que es importante que todos conozcamos nuestro proyecto sentido, porque realmente ese piloto automático del que ni siquiera somos conscientes hace la diferencia para poder elegir después eh, qué es lo que queremos hacer, cómo nos paramos frente a la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas personas parecen repetir patrones de comportamientos o enfrentar desafíos específicos una y otra vez? Era lo que hablábamos, ¿no? Entonces, Frechet creía que la respuesta residía en lo que los padres vivieron emocionalmente durante la concepción, el embarazo y los primeros años de vida. Por ejemplo, un niño concebido durante un periodo de gran estrés o inseguridad podría llevar consigo un proyecto sentido de salvar o proteger a su familia. Entonces, este proyecto podría manifestarse en comportamientos de responsabilidad extrema, sacrificio personal o incluso en la elección de una carrera donde se cuida a otros, como por ejemplo la medicina, ¿no? Esta es un poco la historia que le pasa a él, a Mark Frechet. Y bueno, entonces nosotros venimos con esta información y necesitamos, de alguna manera, entenderla para poder elegir, porque si no vamos a estar sistemáticamente una y otra vez salvando gente, porque es como que si mamá y mi papá me dijeran, en realidad mi mamá, estamos viviendo el miedo, la angustia y la desesperación, vení y ayúdanos con esto. Entonces, eso se transforma en nuestro destino, que es lo que preguntabas hoy. Entonces, bueno, ya contamos un poco historias y ejemplos, ¿no? Entonces hay personas que nacen, por ejemplo, después de un muerto, como reemplazo de un muerto, que eso también hablamos en un capítulo, hijos de reemplazo. Entonces, ¿qué significa? Que esa persona va a venir y muchas veces hace del muerto, porque yo estoy reemplazando a alguien que no está. Entonces son personas que por ahí les cuesta un montón tomar la vida. Entonces están en ese patrón son como muy apagados, son como muy oscuros. ¿Por qué? Porque están viniendo después de un hijo muerto a reemplazar a un muerto. Entonces quedan atascadas en esa forma de ver la realidad y toda su vida transcurre desde ese lugar. Después pasan otras cosas. Imaginemos un caso creo que no hemos hablado de esto, pero muchas cosas se le pone al hijo, por ejemplo, el hijo o la hija, el nombre de un novio o novia anterior de los padres. ¿Qué hace? Que el niño tome ese rol. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo el nombre, supongamos, de una novia de mi padre, que nunca dijo que había sido la novia, pero que, no sé, aparece el nombre y termina siendo mi nombre. Entonces, si yo me separo, si la novia se separa del padre y quedan las cosas todo mal y hay un enojo por esa separación, yo voy a estar toda la vida peleando con mi padre porque voy a tomar ese rol. Porque inconscientemente me están dando ese rol. Y de estos casos hay un montón. En definitiva, un poco es entender este concepto, pero es verdaderamente maravilloso poder entenderlo, transitarlo, vivirlo y resolverlo. En definitiva, el proyecto sentido, cuando Mark Frechet empieza a hacer una especie de recorrido por su vida y a darse cuenta, él se termina especializando en ayudar a personas con esclerosis lateral amiotrófica. Está bueno, él convierte eso, su propia observación, en algo que puede dar a los demás. Y en realidad él tiene perfectamente claro, termina eligiéndolo, pero él tiene perfectamente claro que esa elección que él hace para hacer en la vida está totalmente ligada a lo que es su proyecto sentido, porque una persona con esclerosis lateral amiotrófica es una persona,
vamos a aclararlo, es lo mismo que tenía el científico Stephen Stephen Hawking. Hawking. Es una persona que queda atrapada en su cuerpo, de la misma forma que él estuvo atrapado en la cárcel, sin poder moverse. Él se especializa en eso y entiende perfectamente que es una consecuencia de lo que vive en esos primeros años de vida. Pero ayuda a otras personas que él después le termina haciendo muy bien, termina siendo una referencia en este sentido, ¿no? Porque él sabe que no fue una simple coincidencia que él se dedicara a eso. Él estaba cumpliendo su propio proyecto sentido, que es proteger y ayudar a los más vulnerables. Una misión que, en definitiva, sin saberlo, había heredado desde antes de nacer. Entonces, Frechet, a su vez, como decía en ese tratamiento, no solo trata a sus pacientes físicamente, sino que también busca entender los posibles proyectos sentidos que pudieran haber influido en la aparición de una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer todo el tiempo es, ¿qué emociones, qué circunstancias, qué historias inconscientes podrían estar en juego en mi manera de presentarme frente a la realidad? Quizás ahora, con la historia de Mar Frechet y el proyecto Sentido, nos resuene el por qué muchas veces tomamos ciertas decisiones o por qué nos encontramos enfrentando los mismos desafíos de forma repetida, como patrones. Sí, tal cual. Incluso una de las cosas que pasan en el proyecto Sentido, cuando la mamá está embarazada o cuando en esos periodos, muchas veces se mueren personajes que son importantes para la mamá. Un suegro, un padre, una madre, un tío, no sé. Y generalmente, por dar otro ejemplo, esos duelos quedan truncados. Y algo que queda truncado es como por algún lado tiene que salir. Entonces el niño o la niña muchas veces se convierte en fusible de esa situación. Cuando una persona es fusible de algo, tiene que resolverlo. Tiene que, en definitiva, hacer el duelo de eso que no se hizo. Entonces, por ejemplo, pueden ser personas que carguen siempre una pena que muchas veces me ha pasado en consulta, decir yo estoy triste y no sé ni por qué, porque tengo todo para estar bien, pero claro, son personas que están cargando con duelos que quedan truncados muchas veces en el embarazo. A veces puede no ser en el embarazo, pero puede ser en los primeros días de nacido el niño. Por ejemplo, nosotros hace unos días, bueno, a nivel mundial se conoció la historia de Juan Izquierdo por un partido de fútbol, bueno, todo lo que pasó, el muchacho, 27 años, termina muriendo, pero él tiene un niño que nació hace unos días. Obviamente que la marca de ese niño va a ser imponente, porque ese niño ahora, en cierto punto, va a tener que transitar el duelo de su mamá. Y una mamá que emocionalmente le cambia totalmente la disponibilidad para el niño. Porque no es lo mismo, por ejemplo, estar amamantando al niño, cuidándolo, asistiéndolo y que esté todo bien en el ambiente, que además ya hemos hablado todo lo que vive la mamá en esos primeros tiempos, lo importante que es la asistencia del papá. Pero acá tenemos un duelo, es una situación tremenda, que el niño es como que si emocionalmente hubiese un corte. Entonces el niño un día tiene a su mamá y al otro día se empieza a nutrir de desolación. Entonces, este es un caso que nosotros los uruguayos nos ha tocado vivir en estos días por la muerte de este muchacho, pero está esta situación con el niño.
Entonces, el proyecto sentido de este niño, por un hecho fortuito, llamémosle, este niño cuando sea grande va a tener un montón de cuestiones a resolver que van a tener todo que ver con esto. Porque va a quedar totalmente configurado por lo que emocionalmente pasa en sus primeros días de vida. Que es brutal, ¿no? Esto es brutal para el niño porque hay un corte emocional. Hay una disponibilidad emocional que antes estaba y que ahora o bien no está o está de manera dramática. La mamá no está con el niño en este momento, la mamá seguramente esté con el duelo. Entonces, bueno, eso es una forma de entenderlo porque además todos en algún punto estamos sensibilizados por esta situación. Porque, bueno, porque se le dio mucha prensa, porque es un jugador conocido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un caso clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Nosotros, como habíamos comentado en episodios anteriores, tenemos el 19 y el 20 de octubre un taller sobre el proyecto Sentido, un taller de 2 días, un taller que se vive justamente a nivel sensorial y a nivel emocional, es un taller retiro, en verdad, que bueno, que nos lleva a esas historias de nuestros inicios, que nos llevan a reencontrarnos con esa realidad y a reconciliarnos con los hechos. Así que ojalá todos puedan venir a sanar su proyecto sentido y hacer de su vida una elección consciente y no las consecuencias de hechos que en algún punto no elegimos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, están invitados a participar del taller. Nosotros tenemos los números lo voy a decir, pero en realidad el número está ahí en la publicación, el número de teléfono que se pueden comunicar por WhatsApp o por los medios que quieran y ahí van a tener toda la información. El número es, marcado desde otros países, más 598 97 823 733. Así que bueno, sean todos bienvenidos a participar de este taller para ser un poquito más conscientes, para elegir un poquito más y para no ser siempre la consecuencia de hechos que simplemente pasaron y nosotros estuvimos ahí. ¿Cómo? Como dice Gerardo Schmetling, ha sido nuestra plataforma de aprendizaje, pero también la podemos cambiar. Para eso estamos, para sanar, para hacer de nuestra vida una vida extraordinaria, la vida que queremos tener. Entonces, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Mark Frechet, que la verdad que nos dejó un conocimiento maravilloso con su teoría del proyecto sentido. Si te ha intrigado esta historia, si tienes algo en tu vida que te gustaría comprender mejor, bueno, no te pierdas nuestro taller. Gente, hasta la próxima. Y como decíamos al inicio, tu historia no está escrita en piedra. Tienes el poder de comprenderla, de reescribirla y de vivirla con plena conciencia. Un abrazo. Nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.